sociológica clásica del capitalismo. ¿No estás grabando? Ahora vamos a grabar, sí. Bien. Entonces, les decía que... Esperen, vamos a empezar que empiece a grabar. Acá una cosa antes de que empieces a grabar. No lo hago por una cuestión de controlar, sino porque realmente saber quiénes estaban en la clase, que algunos los veo, porque con algunos que he estado en contacto, que he estado viendo, realmente uno puede tener en cuenta, ¿no es cierto?, esta cuestión y otro tipo de diálogo. No digo de aprobación o no, porque no es obligatorio, pero para saber realmente cuál es la construcción, la conceptualización que hacen a partir de estar en clase y de leer los textos, ¿no? Esa es una cuestión pedagógica, didáctica, no, nada de control. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Hay varios con la cámara prendida, muy bien, me gusta verlos así, verles la cara. Bueno, hoy vamos a discutir un poco... Profe, sí. yo no prendo mi cámara porque tengo un desastre atrás mío. No, está bien, no hay problema. No prendería la cámara. No hay problema. Chaja también está muteado porque está entrándole la tarta, así que estamos cada cual... Yo ya almorcé y estoy acá en el jardín, casi. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a discutir un poquito, o vamos a repasar un poco la teoría y la historia del tercero de los sociólogos clásicos, quien fuera Karl Marx. Cronológicamente es un poco anterior a Weber y a Durkheim, ¿sí? Marx comienza a trabajar a mediados del siglo XIX. Calculemos que en El Capital se publica aproximadamente para 1800 y pico, ¿sí? En 1848 la publicación del Manifiesto Comunista, con lo cual El Capital tiene que estar un poquitito después, ¿sí? 1850 y algo, ¿sí? Pero fíjense el periodo que estamos hablando, ¿sí? ¿De acuerdo? Calculemos que fallece en 1880 esperen que hago memoria, en 1883. Así que bueno, gran parte de su obra se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XIX. Nace en Alemania, en una familia judía, comercial, de clase media, podríamos decir. Él mismo narra el esfuerzo que hizo su familia para mandarlo a estudiar. Su familia insistía en que él estudie Derecho. Varias de sus trabajos se basan en ese periodo en la universidad, pero él quería estudiar Historia, con lo cual, sin decirle nada a la familia, se cambia de carrera y durante mucho tiempo le escribían los padres diciéndole que estaba estudiando Derecho, cuando en realidad el tipo estaba estudiando Historia, ¿sí? Va a la facultad con la que fue su mejor amiga de la infancia, con la cual se termina casando, ¿sí? Janice Wonwak, ay, nunca lo puedo pronunciar bien porque soy un desastre pronunciando. A ver, se escribe técnicamente es Westphalen. Jenny von Westphalen. El problema de casarse con Jenny von Westphalen no fue que fuera quien fue Jenny von Westphalen, sino que mientras que él era hijo de un comerciante judío de origen rabínico en Alemania, en la Alemania del Kaiser, su amiga de toda la vida con la cual se va a casar era la hija del canciller de Prusia, ¿sí? De una familia noble
de esa Alemania monárquica todavía. Con lo cual los padres de Jenny se opusieron permanentemente a la relación. Ellos se escapan sin casarse, se van a vivir juntos, recién se pueden casar cuando los padres de Jenny mueren. Y ahí comienza un periodo largo en la vida de Marx, donde va a comenzar a trabajar en revistas, publicando artículos de opinión política y social, pero más que nada política o económica. Una persona que trabajó en los tres campos, la sociología, la política y la economía, y en general con un tipo de ideas muy fuertes para la época, muy contradictorias para el sistema imperante, lo que le va a ir costando a lo largo de su vida una serie de destierros, ¿sí? Lo van echando de los distintos países, ¿ah? Y cada vez que lo echan parece que el tipo se va a normalizar y al poco tiempo publica algo de vuelta y lo vuelven a echar. Tal es así que es desterrado de Alemania, muy jovencito, recién se había casado, emigra con su señora y con la que fuera el ama de casa, el ama de llave de su señora, ¿sí? Y forman un trío inseparable, van a seguir juntos toda la vida, ¿sí? Jenny Edmunds, que era la señora esta, que era el ama de llaves de la mujer de Marx, y Marx, ¿sí? ¿Por qué lo menciono esto? Porque en estos tiempos donde el movimiento feminista nos recuerda las grandes mujeres que acompañaron a los grandes hombres, hoy en día se sabe que una de las grandes críticas y acompañantes intelectuales de Marx fue esta señora Edmunds, es decir, el ama de llave de su mujer. Marx, Engels y esta señora se sentaban a discutir todas las noches, ¿sí? Y ella, aparentemente hoy sabemos que es la creadora de grandes aportes a la teoría marxista y de Engels, ¿sí? ¿Ah? Por eso la nombro, ¿sí? La nombro, no es un detalle menor saber, tanto la mujer de Marx, que era la encargada de escribir casi toda la obra de él, de transcribir la obra de él, porque dicen que Marx tenía muy mala letra, en aquella época los originales se hacían a mano, entonces la señora de Marx era la que reescribía todo lo que él escribía, ¿sí? Y bien, este trío se traslada, es desterrado a Bruselas, nace su primera hija. Marx, la familia de Marx no dejó hijos. Marx tuvieron 8 hijos con su señora. Los varones murieron todos de enfermedad antes de los 14 años y las hijas mujeres, las 4, se suicidaron antes de los 40, ¿sí? Así que no tuvieron mucha fuerza. Es decir, los dos padres, tanto Marx como su mujer, tuvieron que pasar por la experiencia de enterrar a todos sus hijos. Sobrevivieron a todos sus hijos, ¿sí? Bien, pasan a Bruselas. En Bruselas Marx sigue escribiendo. De Bruselas lo destierran en menos de 2 años. Es expulsado. Ahí pasa a París. En París es donde tiene la mayor producción como escritor político, ¿sí? Ahí van a publicar con Engels. Él se hace muy amigo de Engels y es interesante también su relación con Engels. De vuelta, él era un chico de clase media. La mujer de Marx se llamaba Jenny, así como suena Jenny como en las películas americanas, Jenni. Bonn, porque tenía el título de nobleza alemán que empieza con Bonn. Jenny von Westphalen. Creo que se escribía con W-H-E, pero no estoy seguro, ¿sí? ¿Está? Jenny von Westphalen. ¿Sí? Y creo que se escribía con W-H. Los que saben alemán me corrigen si estoy equivocado. ¿Sí? Sí, ¿el ama de llaves cómo se llamaba? La señora era Edmunds, no me voy a acordar, pero después se los busco, ¿sí?
Mirá cómo están googleando los tipos. Mirá el Google cómo lo sabe. Es una maravilla, yo porque tengo el teléfono. Mirá, ya tenemos a Sherry von Westphalen, que ven que estaba bien lo que yo dije, no estoy tan equivocado. Y no me acuerdo cómo se llamaba la señora esta que los acompañaba. No son datos, a ver, no son datos, no se va a preguntar cuál es el nombre de la mujer. No, nadie va a preguntar. A ver, sino simplemente para contextualizar la época, porque es realmente importante que cada uno de los pensadores los podamos ubicar en qué momento, cuál será ese contexto, las circunstancias, sobre todo en este tema que está planteando Carlos y que vamos a ver, ahí está. Ahí está. Alarma de llave. Vio que yo dije, el rol que la mujer ocupó en ese momento con toda esa discusión que nos va a poner Marx. El siglo XIX se caracteriza por un resurgimiento con muchísima fuerza del patriarcado. Lo vamos a estudiar cuando hablemos de género. Sí, el siglo XIX, la imagen de la mujer es directamente aplastada en la escena pública. ¿Tá? Es decir, había habido durante la Edad Media, había habido un resurgimiento de la mujer debido a la división social del trabajo. La mujer había adquirido una importancia muy grande en la Edad Media. Tal es así que durante parte de lo que se llama la Baja Edad Media, la Casa de Brujas fue un intento de volver a ubicar a la mujer en su lugar social después de ese fuerte resurgimiento que había tenido. Por eso en la Edad Media hay dos movimientos patriarcales muy fuertes que son la Casa de Brujas y la imposición del celibato a la Iglesia Católica, ¿sí? Es decir, solamente los hombres podían convertirse en sacerdotes. Entonces, al separar a la mujer de la religión y al separar a la mujer de la cultura a través de la Casa de Brujas, se consigue controlarla un poco, pero la mujer mantiene un rol muy importante hasta 1700 y pico, ¿sí? 1700 y pico, la mujer logra movimientos fuertes de presencia social. Tal es así que hay monarcas, mujeres muy importantes en la Europa precapitalista, Isabel I, los reyes católicos, ¿sí? Isabel de Castilla, María de Escocia, María Estuardo y María. En Holanda se dispone que la cabeza del gobierno va a ser la reina y no el rey, por eso Holanda tiene reina, no tiene rey, es decir, Holanda es lo que se llama una monarquía matriarcal. Bueno, ahora tiene rey, pero bueno. Sí, pero el título desciende siempre sobre la reina, ¿sí? El título de monarca holandés tradicionalmente desciende sobre la mujer, ¿sí? Pero ese proceso va a terminar en el siglo XIX. En el siglo XIX, la mujer es absolutamente aplastada de la vida pública, desaparece de la vida pública. A pesar de todos los logros que venía teniendo, ¿sí? Por eso lo remarcaba esto en el hecho de que vamos a ver que a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XIX, hay muchas mujeres que trabajaron a la par de los hombres, pero sin figurar. De París es expulsado cuando publica el Manifiesto Comunista y de ahí pasa a Londres, que es el último país, a Inglaterra, a Londres en Inglaterra. Inglaterra es el último país donde va a vivir, va a morir en Inglaterra. Y cuando llega a Inglaterra, que es donde empieza ya su trabajo sociológico más fuerte, donde encontramos ya al Marx absolutamente maduro, ¿sí? Y empieza a escribir El Capital, que va a ser su obra cumbre. Cuando él llega a Londres, les decía, ya cuando sale de Bruselas, en un artículo que publica, él se declara oficialmente, cuando se le dice, bueno, usted va a tener que hacer pasaporte, porque
cuando a vos te desterraban, hoy en día el destierro no existe más, pero cuando a vos te desterraban, el país que te desterraba te sacaba el pasaporte, es decir, perdías la nacionalidad de ese país. ¿Sí? Entonces, cuando él llega a Inglaterra, proveniente de Francia, donde había ido a parar desterrado de Bruselas, se le exige que haga el trámite de documentación y él se niega. Y dice que a partir de ese momento, en una de sus famosas declaraciones, se declara apátrida, ateo y revolucionario. ¿Sí? Es decir, no necesita país de origen, no necesita religión, y su único camino es el de la revolución. Esto va a hacer que cuando muera, cuando Karl Marx muera, no haya forma legal de repatriarlo a Alemania, porque no tiene papeles. Si muere sin papeles, muere indocumentado. Y es interesante porque cuando Engels viaja para intentar enterrarlo y armar los trámites y los papeles para el entierro, el único cementerio que acepta enterrarlo es un cementerio católico en Londres. Por eso Karl Marx está enterrado en un cementerio católico en Londres. Es decir, si ustedes quieren visitar la tumba de Marx, no tienen que ir a ningún país socialista y nada de eso, tienen que ir a la capital del capitalismo, ¿sí? Que es Londres, a un cementerio católico, ¿sí? Y ahí van a encontrar la tumba de Marx, que es visitada todos los años por miles de personas, ¿sí? En un cementerio chiquitito en las afueras de Londres. Donde está enterrado junto con su mujer, algunos de sus hijos y la señora Helen. ¿Sí? La señora Helen, cuando murió, fue enterrada con la familia Marx. La señora Helen hubo en un periodo, bueno, después ya vamos a llegar a ese periodo. Vamos a hablar un poquito de la obra de Marx. Nosotros vamos a hablar, dentro de todo lo que es la obra de Marx, Marx escribió muchísimo, ¿sí? La cantidad de material generado es enorme, pero nosotros vamos a trabajar un solo texto de Marx, que es El Capital, que es un texto fuertemente sociológico. Tiene otros escritos de índole política, tiene otros escritos de índole económica. Realmente ha escrito muchísimo, hay muchísimo escrito, pero nosotros vamos a centrarnos en la lectura del Capital, donde él lo que hace es explicar la forma de producción capitalista. Fíjense si es un escritor que ha influenciado fuerte en nuestra sociedad, que la palabra capital, la palabra capitalismo, está propuesta por Marx. Es decir, él propone la forma, el nombre de la forma de producción. Pero lo que vamos a leer en realidad de todo el Capital, que son 3 tomos, que es una barbaridad lo que ha escrito ese hombre, nosotros vamos a leer nada más que el prólogo. Es decir, la primera hojita del primer tomo. Imagínense lo que estamos viendo, la puntita de todo el texto. Y vamos a después tal vez leer, si tenemos tiempo, el capítulo 24. Pero por ahora vamos a centrarnos en la lectura del prólogo. En este texto, en este prólogo, Marx nos cuenta un poco cómo va a ser su obra, cuáles van a ser los elementos, qué elementos vamos a encontrar a lo largo del Capital, cuáles son los fundamentos teóricos por los cuales lo escribió. Y van a ver cuando lo lean, cuando empiecen a leer el prólogo, por lo menos los 2 primeros párrafos, léanlo teniendo en cuenta lo que leímos en Bauman, cuando Bauman nos hablaba del pensamiento sociológico. Van a ver cómo Marx en esos 2 primeros párrafos se encarga de demostrarnos que no está hablando desde el sentido común, sino que está hablando desde un pensamiento científico y sociológico. ¿Sí? Nos va a decir frases como, por ejemplo,
tengo ante mí todos los documentos que me permiten seguir mi línea de pensamiento. Fíjense cómo él se encarga en ese caso de recalcar la importancia de la reversibilidad. ¿Se acuerdan del discurso responsable? Cuando hablábamos que tenía que ser reversible. Bueno, él no arranca el prólogo diciendo, esto se me ocurrió. No, él arranca y dice, bueno, acá arriba de mi mesa tengo ordenados todo lo que yo fui escribiendo, todos los antecedentes, todas las observaciones, todos los estudios previos, ¿sí?, que me llevan a decir lo que ahora le voy a decir. Entonces fíjense cómo él se encarga de remarcar la idea, ¿sí?, de la reversibilidad. Después nos dice, tenía pensado escribirles un breve resumen de la obra, pero no lo voy a hacer. No lo voy a escribir un breve resumen. Voy a dejar que usted me acompañe en mi razonamiento, porque si el lector me acompaña en lo que yo voy diciendo, el lector va a terminar pensando lo mismo que yo. ¿Sí? Y se acuerdan de la idea de la repetitividad. Es decir, si seguimos el mismo camino de razonamiento, tenemos que terminar diciendo lo mismo. Si el razonamiento es correcto, por supuesto. Bueno, Marx, muchos años antes de Bauman, ya nos lo dice. Nos dice, tenía pensado escribir un resumen, pero bien pensada la cosa, voy a prescindir de él. Porque voy a invitar a que el lector me siga a lo largo de la obra, me siga en mi razonamiento para que llegue a las mismas conclusiones que llegué yo. ¿Está? Fíjense qué interesante. Él me dice, él arranca diciendo, no voy a adelantar conclusiones. Voy a dejar que usted me siga a lo largo de la obra y va a ver cómo al final los dos llegamos a las mismas conclusiones. ¿Sí? ¿Está? Entonces, en esos dos primeros párrafos él se encarga bien de marcarnos que toda la obra que vamos a leer, todo el Capital, porque esto es el prólogo al Capital, prólogo a los 3 tomos del Capital, toda la obra que vamos a leer, ¿sí?, ¿está?, no viene de algo que se le ocurrió a Marx, sino que viene de observaciones científicas, viene de observaciones sociales, viene de análisis económicos, viene de análisis históricos, ¿está? Y a su vez, ese razonamiento puede ser seguido de manera tal que todos vamos a terminar coincidiendo en lo que él nos está diciendo. Hoy en día, el Marx sociólogo se sigue considerando irrefutable. La sociología, todos los sociólogos modernos arrancan apoyándose en el Capital. ¿Sí? Después podrán discutir un poco más o un poco menos las ideas de Marx cuando Marx ya empieza a jugar en la política o en la economía. ¿Sí? Entonces habrá corrientes sociológicas más marxistas y corrientes sociológicas menos marxistas en cuanto a el proceso social, pero no en cuanto a comprender la sociedad. ¿Sí? Esas ideas, que es lo que se marca la base de lo que se considera, lo que se llama el materialismo dialéctico, ¿sí?, hoy en día es indiscutido por casi todos los sociólogos. Todos los sociólogos arrancan pensando, ¿sí?, arrancan basándose en el materialismo dialéctico. Después de ahí en más, cada uno puede seguir distintos caminos, ¿sí?, más o menos marxistas en su formación. ¿Ah? Pero hoy en día no hay nadie que haga sociología moderna que discuta el materialismo dialéctico. ¿Qué es el materialismo dialéctico? Es la propuesta de Marx para comprender la sociedad. Y también la vamos a encontrar en el prólogo. Él nos dice, primero nos cuenta cómo en los párrafos que siguen, en el párrafo 3 y 4, nos cuenta cómo surge la idea. Él dice que él estaba trabajando para una revista de economía y esta revista lo manda
a estudiar un problema que se había presentado en Renania. Renania es una provincia del Imperio Austrohúngaro que permanentemente estuvo en pelea entre Francia y Alemania. Cada vez que Francia y Alemania entraban en guerra, la provincia de Renania en castellano, cambiaba de un lado, es decir, 100 años alemana, 100 años francesa, 100 años alemana, 100 años francesa. ¿Sí? Cada vez que se agarraban, igual que Trieste con Austria e Italia. Trieste cambió de mano 26.000 veces a lo largo de la historia de Europa. Bueno, Renania cambió también. Entre Alemania y Francia se la peleaban. Cada vez que entraban en guerra, Rien cambiaba de lugar. En esa época de la alemana, él va a la provincia renana a analizar ¿qué problema? El problema de la tala furtiva. ¿Qué era ese problema de la tala furtiva? Nos cuenta él. En realidad no era un problema de tala en el sentido de gente cortando árboles, sino era un problema que había suscitado cuando los nuevos propietarios de la tierra que habían surgido a mediados del siglo XIX, es decir, los nuevos dueños de la tierra, en el momento en que la tierra había pasado a tener propiedad privada, los nuevos dueños de la tierra habían prohibido a los campesinos juntar leña. Es decir, la recolección de leña estaba prohibida. Cuando históricamente era una actividad normal de los campesinos juntar leña al inicio del invierno. ¿Juntar leña de dónde? De esa tierra que era de todo el mundo. De la tierra que los propios campesinos trabajaban. Ahora, la tierra tenía propiedad privada y los nuevos dueños de la tierra habían prohibido que se junte leña. Eso generó un enfrentamiento entre los campesinos, donde intervino la policía, bueno, ese conflicto de la tala furtiva, así se llamó, hizo que Marx reflexionara sobre ese fenómeno que él observó. ¿Cuál fue el fenómeno que él observó? Que en algún momento de la historia del siglo XIX y el siglo XVIII, los bienes naturales que históricamente eran propiedad de la humanidad, por así decirlo, es decir, eran de todos o no eran de nadie, véanlo como quieran, los bienes habían pasado a formar parte de la propiedad privada de ciertas personas. Es decir, se había producido un proceso donde los bienes naturales habían conformado propiedad privada. De alguna manera, en algún momento, alguien se había hecho dueño de la tierra y, por ende, de lo que crecía en la tierra. Alguien se había hecho dueño de los árboles, de la leña, ¿sí? De la tierra, de los animales. A ese proceso Marx lo va a llamar acumulación originaria. Y nos cuenta en el prólogo, dice, bueno, a partir de esas observaciones llegué a la conclusión de lo que va a ser el hilo conductor de toda mi teoría. ¿Ah? El hilo conductor de toda mi teoría. Esa idea, entonces, podríamos decir, él nos está contando ahí cómo nace esta cuestión de el materialismo. ¿Por qué materialismo? Porque él dice, cuando nos resume su teoría en una pequeña frase, dice, en el devenir histórico de la producción de bienes materiales, es decir, en el proceso por el cual se producen bienes materiales, los hombres establecen entre sí relaciones ajenas a su voluntad. Relaciones ajenas a su voluntad. Las relaciones de producción que constituyen la base y estructura de la sociedad.
Esta frase es tal vez la frase que resume toda la línea del pensamiento marxista. ¿Sí? Entonces, nos dice, en el devenir, ¿quieren que la leamos textual? No la cité tan mal, pero vamos a leerla textual para que la cita sea bien, bien. Porque si me puede decir, porque usted no dijo esto. Bueno, sí, sí. Además no queda bien. Sí. ¿Alguien dijo una pregunta o yo escucho cualquier cosa? No, están escribiendo, están agradeciéndose y alguien puso 3-3 que no sé qué es. Casafus. No entiendo eso. Son corazones, profe. Son corazoncitos, Zabaleta. Zabaleta, no me manejás los códigos No, perdón, Laura, no. internéticos. Está bien, no pasa nada. Son corazones, el 3 es la base del corazón. Claro. Claro, tenés razón, si lo mirás así. Si lo mirás así, el 3 son como los ventrículos, digamos. Mirá vos, hay todo un tema de comunicación, lo voy a anotar acá para. No. Ah, El 3 son los atrios. Y el otro signito claro, son el 3 y la B corta son los ventrículos. Sí. Son corazoncitos asustados. Yo pensé que era una referencia que estaba mirando el texto y que estaba señalando algún tipo de párrafo. Trataba de buscarlo, pero no podía entender el código. Houston. Control F, profe, una palabra, o control V larga, no me acuerdo, para buscar una palabra en el PDF. Sí, pero no, lo que estoy buscando no es que quiero abrir el PDF en un modo editable, por eso. Para copiar la frase. Para poder trabajarlo con ustedes, claro, exactamente. Bien. ¿Por qué pusiste la F, Lucas? No sé, cosas de Lucas son esas. Lucas se hace gracioso. A ver, Ahí sí, no. Ahí está, una obra de arte. Marx, prefacio. Bien. Bueno, ayúdame vos. Voy a compartir la pantalla. ¿Qué? Voy a compartir la pantalla. Bueno, el texto que vamos a leer. ¿Se ve como ahí? Piedra, papel y tijera, la base con letras, ¿será esto? ¿Se ve ahí o no? Se ve, Bien. Entonces. Bueno, acá está todo lo que yo les contaba. Y acá dice, ¿ven? El resultado general al que llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor a mis estudios puede resumirse así. En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, las relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad. ¿De acuerdo? Este es el primer parrafito importante, entonces. ¿Dónde está el resaltador? Está por ahí. No sé, no importa. Arriba está, al lado donde está la lapicerita esa. No, ya lo vi. Acá. Ahí. Muy bien. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto Marx nos está diciendo que la sociedad se estructura en base a estas relaciones de producción, que van a constituir la base de la sociedad. ¿Cuáles son los elementos de esa relación
de producción. ¿Cuáles son los elementos que constituyen la base de la sociedad, la estructura de la sociedad? Entonces, estamos hablando de los elementos que van a conformar la base de la sociedad, la base o estructura. Y esos elementos que conforman la base o la estructura social, básicamente son justamente la relación de producción y sus elementos. ¿Está? Bien. Ya lo hablamos del tema, así que ahora, un momento que bostezo. A esta hora lo que vamos a hacer es simplemente recordar quiénes son los componentes. Por un lado tenemos las dos grandes clases sociales en que se establece esta relación de producción, la burguesía, ¿sí?, y el proletariado. ¿Sí? Esa relación de producción va a incluir entonces conceptos como la plusvalía, y el capital. Entonces, estos elementos, ¿tá?, van a dar origen a la estructura o base social. Esa estructura o base social, ¿sí?, va a servir de fundamento para la construcción de lo que Marx llama la superestructura. La superestructura son todos los elementos de orden jurídico, legal, ideológico, político, cultural, religioso, que asientan sobre la base de la estructura social. ¿Sí? Profe, ¿puede repetir que se me cortó cuando Sí, estaba hablando? ahora lo vamos a ver de vuelta. Yo les estuve buscando un dibujito, no encontré ninguno lindo, encontré uno muy lindo, pero que está en inglés, se los muestro en inglés, después lo edito y se los mando en castellano, porque no podemos mandar material en inglés porque los tipos no estudian inglés. Pero después se los mando en castellano, pero déjenme ver que ya lo tenía preparado, pues soy una persona muy preparada. Acá está. ¿Se llega a ver ahí? Sí. Vamos a agrandar. Entonces, fíjense, tenemos la base social, lo que es la base o estructura, que está integrada por los medios de producción y las relaciones de producción. ¿Sí? Los medios de producción y las relaciones de producción. Por eso la teoría marxista se llama materialista. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama materialista? Porque basa la sociedad en la producción material de bienes. ¿Sí? Él dice, la sociedad se estructura en la forma en que se producen los bienes materiales. Si yo quiero entender una sociedad, cualquier sociedad que yo vaya a estudiar, me dice Marx, vaya a observar la forma en que esa sociedad
produce bienes materiales. Porque la base de cualquier sociedad está en la forma en que las personas se relacionan para producir bienes materiales. ¿Está? Entonces, otra persona podría, por ejemplo, ir a una... Supongamos que todos vamos a una isla donde vive una sociedad. Y va alguien y dice, no, esto es una sociedad que evidentemente es una sociedad matriarcal porque las mujeres, bueno, y otro va y dice, es una sociedad que habla en idioma. Una persona materialista que diría, bueno, a ver cómo producen bienes materiales, cómo se relacionan en el momento de producir bienes materiales. ¿Está? Por ejemplo, si es una sociedad donde la producción de bienes materiales se haga a través de la esclavitud, es decir, que haya amos y esclavos, entonces vamos a decir que estamos frente a una sociedad esclavista. ¿Sí? En cambio, si estamos frente a una sociedad donde hay una nobleza, ¿sí? Una nobleza, nobles, y siervos que trabajan en equidad con esos nobles, compartiendo la producción, vamos a decir que estamos frente a una sociedad feudal. Finalmente, si cuando observamos una sociedad vemos que existe una burguesía que es dueña de los bienes de producción y de los medios de producción, es decir, de las máquinas, de la industria, de la energía, y una clase social que vende su fuerza de producción a cambio de un salario, voy a decir, estamos frente a una sociedad capitalista. Estamos frente a una sociedad capitalista. ¿Está? Fíjense entonces que para Marx la comprensión de la sociedad arranca en el momento en que miremos la forma en que esa sociedad se encarga de la producción de bienes materiales. ¿Sí? De ahí viene entonces el concepto de materialismo en la teoría marxista. ¿Está? Bien. Y él dice que la sociedad entonces está construida con una base, volvamos al dibujito ese, que después lo voy a tener que hacer más lindo en castellano, una base o estructura, y sobre esa base o estructura se construye la superestructura. La superestructura, fíjense que es todo lo demás, todo lo que vemos de la sociedad. Acá, después lo vamos a mandar, el arte, la familia, la cultura, la religión, la filosofía, la ideología, la ley, ¿sí? La ciencia, la educación, ¿sí? Los distintos medios, la política, todos estos elementos, ¿sí? En realidad no están caracterizando a la sociedad. Están siendo caracterizados, nos dice Marx, que en inglés quiere decir, le da forma, que sí que esta estructura le da forma a esta superestructura. Y esta superestructura, a su vez, se vuelve funcional a la base, a la estructura. Y este es el segundo concepto fundamental en la teoría marxista. Volvamos al prólogo. El modo de producción, nos dice, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual. ¿Sí? No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Esta es la segunda frase, para mí esta es la frase más linda de toda la teoría marxista, porque acá lo que nos está diciendo es
que justamente esa forma de producción es lo que va a generar la conciencia social de las personas. Podemos llevarlo a un ejemplo para que... ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan que el ser social, a través en Durkheim o en Weber, se expresaba de diferentes maneras? Bueno, Marx lo dice de una manera mucho más tajante, mucho más fuerte, ¿tá? Cuando nos dice que no es la conciencia del hombre la que genera la sociedad, sino que es por el contrario, es la forma de producción, la sociedad, la que genera la conciencia de las personas. Con esto que nos está diciendo, nos está diciendo que las personas que viven en el capitalismo tienen conciencia capitalista. Por eso, en la teoría de la dialéctica marxista, es decir, del enfrentamiento de ideas, él va a proponer y dice justamente esto, ¿no? Es muy difícil esperar que sea la conciencia del hombre la que detecte cómo funciona la sociedad. ¿Por qué? Porque esa conciencia está modelada a partir de la sociedad. Fíjense una cosa, cuando ustedes ven en las películas o leen en cualquier texto, o bueno, sobre todo en el cine, y vemos escenas de sociedades esclavistas o de sociedades feudales, siempre nos parece mucho más violento que la forma de producción capitalista. La esclavitud nos parece algo terrible, ¿sí? Las relaciones feudales nos parecen algo terrible. ¿Ah? Y la pregunta es, ¿por qué nos parecen tan terribles? ¿Por qué nos parece tan terrible la esclavitud? ¿Sí? ¿Ah? Es decir, ¿por qué nuestra conciencia percibe casi de manera inmediata la esclavitud como algo que está mal? Porque nuestra conciencia es capitalista. Con lo cual, nuestra conciencia reconoce como relación de producción válida la relación de producción capitalista. ¿Sí? El día de mañana, si ustedes tienen un hijo o una hija, el día que su hijo o su hija les informe que consiguió trabajo, ¿sí? No, mamá, papá, voy a trabajar, usted va a decir, qué bien, querido. En vez de decir, qué desgracia, el pibe ha entrado al mundo de la explotación asalariada, ¿sí? Y ahora tiene patrón y va a laburar por un salario y ha dejado de ser dueño de su vida. No, aplaudimos. El nene tiene trabajo, ¿sí? Si nuestra conciencia capitalista reconoce el tener trabajo como algo que está bien que pase, ¿sí? Por eso nos cuesta mucho ver trabajo cuando, por ejemplo, no vemos salario. ¿Sí? ¿Cuántas veces habrán escuchado a alguien acusar de vago a los cartoneros, por ejemplo? O acusar de vago a los trapitos. O acusar de vago a los artesanos. O acusar de vago a los chicos que limpian los parabrisas de los autos en las esquinas. Ah, estos vagos. ¿Ah? Señora, ese vago, como usted dice, señor, ese vago es un señor que arrastra un carrito que pesa 10, 20 veces más que él, lo arrastra durante 20, 30, 40, 50 cuadras, revolviendo la basura para poner en el carrito las cosas que le permiten vivir. ¿Ah? Y usted no ve un trabajo en eso, no puede ver un trabajo en eso. Insiste en llamarlo vago, estos cartoneros vagos. No, señor. No hay, cuando usted dice que no trabajan, no es que no trabajan, no tienen un trabajo formal, no tienen patrón, no tienen salario, no van en un determinado horario a la fábrica. Estamos de acuerdo, no hay un trabajo formal.
Entonces le hago una consulta. Sí. Cuando decimos que las personas que viven en un sistema capitalista tienen conciencia capitalista, ¿significa que no se cuestionan que el sistema funciona así, digamos? No lo pueden cuestionar porque no lo pueden ver, justamente, eso es lo que nos dice Marx. Claro. ¿Ah? Está. ¿De acuerdo? Listo. O se cuestiona y, yo, por ejemplo, un caso, una de mis hijas estudió Relaciones del Trabajo en la UBA, trabajó hasta fin de año en una súper empresa con un cargo súper estresante y renunció y tiene un emprendimiento de cerámicas, X. No voy a dar el nombre porque yo le voy a estar haciendo la promoción. Realmente costó a todos entenderla, porque tiene que vivir, ella es independiente y demás, pagar un alquiler, etcétera, etcétera. Pero realmente, es decir, claro, ni es todavía está pensando si va a ser monotributista, a ver cómo encaja en alguna de las cuestiones de legalidad, entre comillas, que impone el sistema capitalista, ¿no es cierto? Pero fue una cosa, vos decís, estudió un montón, tenía un supercargo con un sueldo muy importante, pero bueno, está muy estresada y se dedicó a esto y está feliz promocionándolo y demás. Pero Dejó de ser un aseo y se convirtió en una hippie drogadicta. Sí, que siempre los hermanos dicen que en cualquier momento se va a ir al Zoom a hacer milanesa. La tipa cambió, cambió los zapatos de Prada por una sandalia franciscana. No, no tanto como por otro artesano drogadicto igual que ella. Pero bueno, no es la que conocimos cuando la conocimos, viste, entacada, Prada, Revlon. Y ahora la tipa anda con sandalia franciscana. ¿Sí? Bien. Totalmente, Diana, no sabes lo que era de un estrés, lloraba permanentemente. Lloraba permanentemente, pero estaba espléndida. Aceptémoslo desde el punto de vista capitalista, la tipa espléndida. ¿Sí? Bien. ¿Qué son unas lagrimitas? ¿Qué son las camisetas a cambio de un Chanel original? Nada. Digámonos de pavadas. ¿Sí? Siempre exagera, no era para tanto. Pero una cosa, recuerden que el último giro del capitalismo tiene que ver un poco con la globalización, que es lo que le da como un cierre espectacular a esta forma de producción. Y si recuerdan el texto de Bauman, que hablaba de globalización, Bauman justamente se preguntaba si era posible quedarse quieto en un mundo que se está moviendo. Es decir, hasta dónde uno puede elegir estar fuera de la forma de producción capitalista. Esa es una pregunta importante, o sea, por más que uno quiera, hasta dónde podría llevarlo a cabo. De hecho, me ha pasado a conocer gente que vivía en la aldea que está allá en Ciudad Universitaria, que es gente que más o menos está un poco fuera del sistema, pero siguen viviendo de lo que sobra en el sistema. Es decir, van a las verdulerías y retiran lo que sobra que no se pudo vender. Van al otro lugar y retiran, es decir, siguen viviendo del excedente del mismo sistema. Entonces, hasta dónde uno podría elegir estar fuera del sistema es complicado. No, totalmente. Mi hija usa Facebook, Instagram para promocionar, le está dando una cuestión de marca a su producto y demás. Esto para que veamos cómo sucede cotidianamente, ¿no es cierto? Cómo estamos insertos en este mundo capitalista. Bien. Finalmente... Perdón, Carlos, una cosa. Fíjense, primero, una aclaración. Para nosotros, introducir Marx hace 10 años en sociología veterinaria era todo un desafío, porque generalmente se lo refiere a Marx solamente desde el lado político, ¿no es cierto? Aquellos que estudiamos
yo ingresé a la facultad en el 73, imagínense, hace mucho tiempo, leer Marx estaba, y ingresé en el 77, por supuesto prohibidísimo. Nosotros no vamos a cruzar la línea, simplemente queremos aclarar desde dónde estamos analizando a Marx, ¿no es cierto?, desde la cuestión sociológica, y entender lo que es el capitalismo. Porque por ahí la palabra capitalismo escuchamos mucho, pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando en este mundo capitalista? ¿Se entiende? Bien. Entonces dijimos que vamos a extraer del prólogo tres ideas fundamentales del pensamiento marxista. Por un lado, entonces ya hablamos del concepto de la conciencia social. El segundo concepto es el concepto de estructura y superestructura. Y el tercer concepto que vamos a trabajar es el concepto de revolución. ¿A qué llama Marx revolución? Y acá nos cuenta, en el tercer parrafito, está todo seguidito, ¿sí? Nos dice que al llegar a una determinada fase del desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. ¿Sí? De forma de desarrollo de fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas y se abre una época de revolución social. Vamos a analizar este parrafito. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Él nos está diciendo que de manera inevitable, las fuerzas productivas en algún momento entran en contradicción con la forma de producción. Disculpe, ¿quiénes entran en contradicción? Las fuerzas productivas bien. entran en contradicción con la forma de producción. Y entonces se produce un cambio en la forma de producción. Ese cambio, por supuesto, ese cambio en la forma de producción, ¿a qué está afectando? ¿A la base, a la estructura o a la superestructura? A la base, porque la base era la forma de producción. Entonces, cuando se produce ese cambio, se sacude la base y eso repercute en un cambio en toda la superestructura que debe ser reconstruida en ese proceso de revolución. Justamente recién Chaja hablaba de la globalización. Hoy en día justamente los sociólogos marxistas se preguntan si la globalización constituye o no un proceso revolucionario. ¿Por qué? ¿Qué debería, de acuerdo a la teoría marxista, ocurrir para que la revolución sea un proceso, para que la globalización sea un proceso revolucionario? Debería incluir la transformación de la forma de producción. Ahora, en la discusión que se da todavía, que no está cerrada, es, ¿en la globalización cambió la forma de producción o no? Si la forma de producción no cambió, ¿se produjo una verdadera revolución? No. Porque Marx nos dice que la revolución social se da cuando se produce un cambio en la forma de producción. Caso contrario, simplemente podemos estar observando cambios en la superestructura, reorganizaciones en la superestructura, pero no cambios en la forma de producción. Casi todos los movimientos sociales del siglo XX, tienen más o menos componente revolucionario si atacan más o menos a la estructura social. Por ejemplo, cuando hablamos de feminismo hay 3 o 4 corrientes feministas predominantes en el siglo XX.
y una la constituye lo que se llama feminismo revolucionario, que es la corriente feminista que plantea la discusión de la problemática de la mujer desde la forma de producción capitalista. ¿Sí? No todas las feministas son revolucionarias, ¿no? Es decir, no todas las feministas plantean como camino para el feminismo el cambio en la forma de producción. ¿Sí? Es importante entonces recalcar esto, ¿no? La idea, Marx nos va a dar siempre varias frases a lo largo de todo el Capital, donde él nos muestra esto de, tal vez el concepto importante este de que la superestructura es funcional, ayuda a mantener el funcionamiento de la estructura. ¿Por qué? Porque como la superestructura se construye sobre esa estructura, en ningún momento va a intentar patearla, porque es como autopatearse el banquito. Si yo me subí al banquito, lo menos que quiero hacer es patearme el banquito. Entonces, si la superestructura está construida sobre la estructura, obligatoriamente le va a ser funcional a esa estructura social. Porque no va a patearse el banquito. ¿Sí? A ver, Carlos, perdón, yo me fui un ratito porque se comunicó la maestra de la clase que tenemos que dar en la escuela primaria por taller, nosotros dos. ¿Podemos dar un caso concreto en esto de qué es la forma de producción? A lo mejor lo diste ya, es decir, ¿qué es una forma o relación de producción? ¿Quiénes intervienen? Para pensar en este caso, por ejemplo, del papel de la mujer dentro de la forma de producción. Ya habíamos hablado un poquito de la forma de producción capitalista cuando leímos el texto de Raffin. ¿Se Sí. acuerdan? El rol de la burguesía y el proletariado. ¿Sí? La burguesía dueña de los bienes de producción, de los medios de producción. El proletariado que vendía su fuerza de producción a cambio de la fuerza de trabajo. Eso generaba la plusvalía. ¿Sí? ¿Está? Y vimos cómo se establecía entonces esa relación de producción. Y vamos a ver un poco esto que decía Elenita, ¿no? Cómo las diferentes relaciones de producción que se establecen modifican todo el resto de los elementos que conforman la superestructura. Por ejemplo, ¿se acuerdan ahí en el cuadrito donde decía superestructura? Uno de los elementos que figuraba en la superestructura es la educación. Entonces uno dice, ¿es posible entonces pensar que tendríamos que hablar de qué? ¿Educación qué? Educación capitalista, políticas capitalistas, religiones capitalistas, ¿está? Ideologías capitalistas, porque todo lo que forma parte de la superestructura, ¿sí?, está basado en la estructura. Entonces uno dice, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo vamos a hablar de una educación capitalista? ¿Sí? Fíjense que la escuela como tal, como la conocemos hoy en día, la escuela no existía en la Edad Media. No existía en la Edad Media. El que la escuela sí o sí se extienda, ¿sí?, desde los 2 o 3 o 4 años hasta los 17, ¿a qué se debe?
¿A qué se debe? ¿Por qué la escuela no arranca a los 30, a los 40, a los 50? ¿Por qué la escuela es de los 2 a los 17? Porque es la edad en que la persona no es útil para trabajar. Con lo cual, la escuela es funcional al sistema de producción capitalista. Lo que tiene que hacer es contener, retener, mantener a los niños hasta que los niños se conviertan en fuerza laboral. Y retiene, mantiene, contiene a los niños para que los padres puedan trabajar. ¿Tá? Quiere decir que todo el proceso de educación escolar se crea pensando en que el papá tiene que ir a la fábrica, la mamá tiene que ir a cuidar la casa para que el papá pueda ir a la fábrica, ¿sí? Y el nene va a tener que terminar la escuela cuando cumple 18 años. Por eso se organiza por edades y no por conocimientos. Lo importante no es que el nene aprenda rápido, no. Lo importante es que el nene salga de la escuela a los 18. ¿Cuándo? Cuando está en condiciones de empezar a trabajar. Es más, en las escuelas técnicas, todo lo que es prácticas preprofesionales o prácticas profesionales, hay todo un tema de edad, ¿no? No puede haber prácticas profesionalizantes en ninguna empresa hasta después de los 16 años. Sí que hay un proceso. Aún más, hablando de la religión, ¿sí? Hablando de la religión, ¿sí? Marx dice claramente, la religión es el opio de los pueblos. ¿Sí? Una frase célebre del marxismo. ¿Sí? Cuando la analizamos, uno piensa, a ver, ¿qué es lo que quiso decir cuando dijo la religión es el opio de los pueblos? ¿Para qué se usa el opio? ¿Qué es el opio? Una droga. Una droga, ¿no es? Sí, pero ¿para qué se usaba originalmente? Hoy en día se Para considera... calmar dolores. Es un anestésico, exactamente. El origen del opio es un anestésico, el derivado del opio es el láudano, ¿sí? Y era un jarabe que se usaba a partir del siglo XIX, siglo XVII como anestésico. Entonces, cuando Marx dice que la religión es el opio de los pueblos, lo que está diciendo es que la religión se encarga de anestesiar a los pueblos, de hacer que el capitalismo duela menos. Porque es una religión capitalista. Porque es una religión que se modifica en el capitalismo. Si ustedes, por ejemplo, tomemos tal vez la religión más representativa de Occidente, ¿sí? En los últimos 1000 años, ¿sí? Que es el catolicismo, ¿sí? El cristianismo. Sin ir más lejos, con la canastita. Paso. Claro, el cristianismo, pero no solamente eso. ¿Ustedes creen que el cristianismo actual es igual al cristianismo original de los siglos 2, 3 y 4 en Roma? No. Se ha producido una serie de cambios a lo largo de la ideología en la religión, ¿no es cierto?, que la vuelven funcional al sistema capitalista. Fíjense que la religión, pero no lo discutamos desde el punto de vista de la administración de la iglesia, no, desde la ideología de la religión, para buscar esto de la conciencia capitalista. La religión recuerda permanentemente que hay salvación para el rico si el rico hace determinadas cosas. Recuerda que el pobre también está salvado. Recuerda que el trabajo es honesto. ¿Sí? Es decir, no discutamos la organización estructural de la iglesia, discutamos la filosofía de la religión. ¿Tá? Y fíjense cómo es una filosofía funcional al capitalismo. ¿Tá? Es decir, en algún momento la religión dice que
enriquecerse a través del trabajo es pecado? No. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es correcto trabajar. La religión nos va a decir que el trabajo es correcto. ¿Sí? ¿Ah? ¿De acuerdo? Así que no, por eso no pensemos en la parte política o estructural de la iglesia, pensemos en su filosofía. Y cómo su filosofía nos recuerda todos los días que está bien vivir de manera capitalista. Lo mismo hace la ley. La ley defiende, consagra la propiedad privada, consagra el salario, consagra los derechos laborales. Ahora, en los derechos laborales de la ley, ¿figura que el trabajador puede hacerse dueño de los bienes de producción? No. No, porque la ley es capitalista. ¿Sí? ¿Está? Es decir, que vemos que las ideologías, las leyes, la religión son funcionales al sistema capitalista. ¿Pero por qué son funcionales al sistema capitalista? Porque fueron construidas por él. Por eso en ese cuadrito que yo les mostré, se dice que la base modela a la superestructura. La base modela a la superestructura y a su vez la superestructura colabora en mantener la base funcionando. Es una relación doble, una espiral que se mantiene permanentemente en funcionamiento. La base modela a la superestructura y la superestructura mantiene, protege a la base. ¿Y cuál es la única posibilidad de cambio? Entonces nos dice Marx. Que a nivel de la base, las fuerzas productivas alcancen el grado de madurez necesario para entrar en contradicción con la forma de producción y cambiar la forma de producción. Y hay algo muy importante en la teoría marxista, que es que este proceso es inevitable. Este proceso, dice Marx, es inevitable. Y va a tener, también nos dice, va a tener que desarrollarse con violencia. Ese proceso de cambio de la estructura social, la revolución, dice Marx, será necesariamente violenta. Y acá el necesariamente violenta también lo quiero aclarar porque la traducción no es muy agradable. ¿Cómo, profe? Perdón, no entendí la frase que dijo. El proceso de cambio de la forma de producción, que es la revolución, ¿tá? Ese proceso de cambio será, dice Marx, necesariamente violento, o necesariamente con violencia. Hay que aclarar acá, porque si no la traducción pega muy mal. El alemán es un idioma que es casi imposible de traducir a los idiomas latinos de manera efectiva, ¿sí? No hay nada más difícil que ser traductor de alemán a un idioma latino. ¿Por qué? Porque es un idioma muy primitivo el alemán, con lo cual las ideas quedan muy fuertemente expresadas en palabras que expresan la idea sin explicarla, ¿sí? A diferencia del castellano, que genera todo un proceso de explicación de lo que dice. El castellano es un idioma mucho más moderno que el alemán, muchísimo más moderno que el alemán. Es decir, el alemán está, en cuanto a desarrollo, al mismo nivel de primitivismo que el latín, por ejemplo, ¿sí? Mientras que el español o el francés, pero sobre todo el español, son idiomas que están avanzadísimos con respecto. El español está considerado uno de los idiomas más avanzados de Occidente, ¿sí? Dejamos de declinar los sustantivos, dejamos de declinar los adjetivos, se declinan nada más que los verbos. El castellano casi, excepto por nosotros que somos argentinos, que somos unos brutos,
pero la gente un poquito más normal del planeta, el castellano casi se pronuncia tal cual como se escribe. Nosotros somos unos animales que dejamos de pronunciar la C, la S y la Z, con lo cual hacemos un desastre, pero la gente que habla bien el español sigue marcando la diferencia, al hablar, sigue marcando la diferencia entre C, Z y Z, C, S y Z, con lo cual, por eso, ¿vieron que en las películas norteamericanas hay campeonatos de deletreo? ¿Vieron que Lisa Simpson va a unos campeonatos de deletreo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en idiomas como el inglés o como el alemán, deletrear es un desafío. Porque no todas las palabras se escriben y se pronuncian igual, y no todos los fonemas suenan igual. ¿Está? ¿Sí? Calculen que no sé, cuando estudias inglés te encontrás con palabras que para cualquiera que no haya vivido en un país angloparlante, pronunciar la diferencia es imposible. ¿Sí? La diferencia entre mierda, hoja y sábana en inglés es impronunciable para alguien que no se haya criado en un país inglés. Shit, shit y shit. Es imposible que alguien pueda decirlo distinto. ¿Sí? Una es shit con I, la otra es shit con 2 E y la otra es shit con una sola E. Andá a pronunciar la diferencia entre shit, shit y shit, es imposible. ¿Sí? Oveja, auto, ¿sí? Ship, ship y ship. Oveja, la oveja, el auto y el barco. La oveja, el ship es con J, hep, ¿sí? La oveja es con 2 E y el barco es con una I, el ship, el velero, ¿sí? Anda a pronunciar la diferencia entre ship, ship y ship. Imposible, nadie. ¿Está? Sí, en mi colegio nos obligaban a... Sí, pero te pueden obligar, te pueden pegar, te pueden pegar, pero cuando dejás de hablarlo 3 días, volvés a decir ship, ship y ship, y tenés que hacer el gestito, ship, ship, ¿sí? Y ship, no hay vuelta que darle, es decir, o lo gestualizás o vas muerto. ¿Está? Muy bien, entonces, cuando se quiere traducir del alemán, es difícil traducir. La palabra violencia, lo que en castellano se traduce como violencia desde el alemán, no alcanza a expresar la idea que tiene el alemán. En castellano la palabra violencia implica la violencia como agresión. ¿Sí? Por eso hablamos de violencia simbólica, violencia verbal, violencia física, ¿sí? Violencia sexual, violencia de género. Siempre en castellano la palabra violencia implica la agresión. ¿Está? En cambio, en alemán, la palabra, que al castellano se traduce como violencia, no solamente implica la agresión, sino que implica todo aquello que se hace en contra de la voluntad de alguien. Esa idea, la palabra violencia en castellano, esa idea no la tiene. Pero, por ejemplo, un señor alemán te diría que, por ejemplo, el Estado te cobra los impuestos con violencia. Claro, alguien que piense en castellano va a decir, el Estado viene y te pega para sacarte la plata, te pega un palazo. ¿Está? Pero no, para un señor alemán, que el Estado te cobre los impuestos con violencia, lo que quiere decir es que vos lo vas a pagar sin tener ganas de pagarlos, pero los vas a pagar igual. Ese hecho de pagar forzado, de pagar obligado, en alemán se dice que pagaste con violencia. Ven que ahí estoy. Cuando Marx dice que la revolución será violenta, y lo dice en alemán, no está diciendo que la revolución necesariamente implique el derramamiento de sangre. No está diciendo que la revolución necesariamente implique las bombas Molotov, las ametralladoras en la calle, por más que nos guste esa idea. Está bien, nos gusta, pero no es la idea, ¿sí? La idea que él nos quiere dar. La idea que él nos quiere dar es que cuando se produce la revolución, los sujetos se oponen a la revolución. Porque los sujetos se oponen al cambio de la forma de producción. Por eso la revolución se implanta con violencia.
que en algunos casos puede traducirse a violencia física. ¿Sí? Pero que no necesariamente, pero que siempre va a haber oposición. ¿Sí? Siempre va a haber oposición a los cambios revolucionarios. ¿Pero por qué? ¿Porque la gente es mala? No. Porque la conciencia social, ¿sí?, está formada a partir, la conciencia individual está formada a partir de esa conciencia social que viene de la forma de producción. Con lo cual es muy difícil que una persona, que la conciencia de alguien permita el cambio social. Si esto lo sumamos a lo que leímos en Bauman, se vuelve muy importante cada vez que analizamos cualquier fenómeno social en nuestro entorno. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, volviendo al tema de género, ¿no? Hay también muchas compañeras feministas que critican a ciertos personajes históricos para atrás. ¿Tá? Entonces uno tiene que bancar estupideces como Freud era machista. Freud se crió, escribió, pensó, trabajó en el siglo donde el machismo fue la forma social de expresión predominante. Entonces, ¿cómo no va a ser machista? ¿Sí? Es decir, que a lo que voy es, no podemos criticar a Freud de machista, porque su conciencia social era diferente a la nuestra. ¿Tá? No podemos criticar a Marx de que es poco lo que haya escrito de la mujer y que nunca haya dejado que su mujer y su ama de llave firmaran los trabajos que escribieron casi a la par con él. Uno dice, pero ¿cómo? Si lo escribiste con ella, ¿por qué ella no firma? Porque es mujer. Y uno dice, bueno, chao, listo, te fuiste al pasto. ¿Cómo vas a contestarme eso? Sí, supongamos que pudiéramos volver al siglo XIX, nos encontramos con Marx. Y decimos, Marx, ¿por qué Jenny y Helen, las dos tan importantes en su teoría, no firman el Capital? Y Marx, no, el propio Marx nos contestaría, ¿usted se volvió loco que una mujer va a firmar un escrito pensante? Sí, pero ¿cómo? Camarada Marx me está contestando eso. Digo, se va a quedar mirando, ¿no? Con cara de, ¿vos te volviste loco? ¿Cómo va a firmar una mujer? Entonces por eso esta idea marxista de la conciencia social es tan importante. No le podemos pedir conciencia individual a un individuo cuya conciencia social está forjada en otro aspecto. ¿Está? ¿Sí? Por eso, en el capitalismo, la conciencia social debe formarse a partir del estudio, a partir del crecimiento individual. Porque no podemos pretender que sea un fenómeno natural. Porque de hecho no lo es. Finalmente, el cuarto concepto que quiero recalcar, y ya termino con Marx, porque tengo que hablar algo de Bourdieu hoy, o hoy no me toca todavía. No, Carlos. Gracias a Dios y la Virgen. No, porque perdón, acá una cosa, en Facebook alguien preguntó si, porque la clase de hoy estaba como separadita para ver algo de Giddens, pero en cuanto al trabajo, lo de Giddens... ¿Qué parte de Giddens tenemos que ver? No la vamos a ver hoy, Carlos, porque pusimos en blanco, la pusimos pensando que vamos a tener tiempo. En la semana que viene tenemos Giddens, estructura de clase, y Bourdieu. Porque te acuerdas que nos juntamos para el trabajo práctico. Sí. Entonces, cortar hoy, como viene la cosa, no sé, yo por eso contesté que hoy no íbamos a ver lo de Giddens, que lo íbamos a ver con Bourdieu. Porque en el cuadrito, el segundo OTP que incluye, ustedes lo tienen en el cronograma, perdón que cortemos esto, pero también para un poco ventilar la cabeza, ¿no? Ustedes tienen un cronograma, digo porque por ahí hay también gente que recién se está enganchando con la materia. En el cronograma tienen pintado con cada color, colores diferentes, lo que implica cada trabajo práctico.
el trabajo que les vamos a cargar mañana, a subir mañana, apunta a Portantiero, Weber, Durkheim y Marx. Van a hacer 2 preguntas, 2 actividades, ya las tenemos armadas, se las vamos a cargar mañana. En realidad, el cronograma de entregas lo armamos en función de la estructura que teníamos anterior, donde dábamos el tema el miércoles, el repaso el viernes. Con este cambio, y yo la verdad, bueno, no importa, ya está hecho, respetando los horarios de otras materias, pero cada vez tenemos menos gente de la que teníamos antes, pero no importa. No quiero que me tomen por autoritaria y enojada. No vamos a cambiar lo de las entregas, es decir, que los que mañana, cuando vean el trabajo, que tienen que hacer para la otra semana, van los que ya tienen la clase hoy, ya habremos visto Marx. Los que tienen la clase el viernes van a estar un poco más atrasados, entre comillas, pero van a poder ir haciendo la primera actividad, el primer punto de los 2 puntos que tienen que hacer. Por eso lo de Bourdieu, en algunos momentos, lo de Guinness, lo relacionábamos con lo de clases de Marx, pero después vimos que por ahí se relaciona más con otro tema que vamos a ver en Bourdieu. Bien. Si tengo un totoro, que es un pájaro. No. Porque tengo tantos pájaros acá que están... No, Zabaleta, ¿cómo? No, mi vecino Totoro. Claro, Totoro? por supuesto, María Victoria. Totoro es una cosa maravillosa, ¿no? Tengo un Totoro y tengo un montón de kodamas chiquititos porque le estoy haciendo... Vos te estás preguntando. Claro, sí. No, ¿cómo va a confundirme a Totoro, no? Con un pájaro, no. Bien. Realmente, hablando de... Bien. ¿Dónde tenés el Totoro? Yo ahora después lo voy a mandar, ya lo van a ver. Claro, esto. Bien, les decía entonces, ahora me olvidé que iba a decir yo. Perdón, ¿cuánto es lo máximo y mínimo por punto? No sé a qué apunta la pregunta. Nosotros, máximo para escribir, y siempre les decimos una página. Más o menos, sí. Pero hay gente que escribió 7. Hay gente muy exagerada. Pero bueno, a ver, esperen que quiero terminar el tema, no me quiero olvidar de nada. Hablé de esto, finalmente la idea que lo vamos a retomar en el próximo tema, la estructura social marxista se conforma con la organización en clases sociales. Esas clases sociales que va a definir Marx, por supuesto que forman parte de la base, forman parte de la estructura social. Está integrada por 2 clases principales, la burguesía y el proletariado. Y toda la relación de producción marxista está caracterizada por el concepto de la lucha de clases. Es decir, las 2 clases en la forma de producción materialista o la forma de producción capitalista, las 2 clases están en un permanente conflicto. Eso también ya lo habíamos visto cuando hablamos de cómo no había o por qué no había conflicto entre los estamentos feudales, por qué no había conflicto entre los estratos esclavistas, y sí hay conflicto entre las clases sociales. ¿Sí? Es decir, la lucha de clases caracteriza a la forma de producción capitalista.
Bien. Bueno, entonces, Yo, si te parece, volver a revisar alienación, explotación, plusvalía dentro del marco de lo que es la estructura. bueno. Una pregunta, ¿puede ser? Sí, sí. Usted quedó, profe, en el concepto de Marx, el cuarto concepto. ¿Es este de las clases? Exactamente, ese cuarto concepto que se necesita contar es el de la lucha de clases. Ok, gracias. La conciencia y lucha de clases. Bien, entonces, para terminar, repasemos un poquito, como decía Elenita, la forma de producción capitalista. ¿Sí? Este es un concepto que ya vimos, pero vamos a repasarlo para que quede bien en claro. El tercero era el de revolución, era conciencia social, estructura, superestructura, revolución y lucha de clases. En este proceso, entonces, dijimos que había dos clases. Por un lado, la burguesía. ¿Sí? Que era dueña de los medios de producción. ¿Sí? A ver, espera un cachito, me llama el teléfono. Hola. Hola. ¿Cuál era la otra clase? ¿Cuál era la otra clase? Proletariado. El Muy bien. proletariado. La otra clase era el proletariado. Que era dueño de la fuerza de producción. Y justamente vendía esta fuerza de producción, que al unirse a los medios de producción generaba la mercancía. ¿Sí? ¿Está? Bien. Esta mercancía iba a tener un determinado valor de mercado. Y justamente de la venta de la mercancía, una parte iba a volver al proletariado como fuerza de trabajo, es decir, salario. Y como justamente esta fuerza de trabajo era menor que el valor de mercado, era menor que la fuerza de producción, la diferencia entre la fuerza de producción y la fuerza de trabajo se va a convertir en plusvalía. ¿Sí? Que va a pasar a manos de la burguesía, que la va a usar para comprar mayor cantidad de bienes de producción y de esta manera producir más y así continuar el ciclo. Quiere decir que si definimos plusvalía, podemos definirla como que la plusvalía es la diferencia entre la fuerza de producción y la fuerza de trabajo. Como la fuerza de trabajo es menor que la fuerza de producción, se genera esta diferencia que es la plusvalía. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora bien.
A veces lo dicen como una ganancia. Dicen que es una ganancia que tiene el burgués. Sí, es el obtener una ganancia determinada a partir de el único hecho de ser dueño de los bienes de producción. ¿Sí? ¿Ah? Claro, la fuerza de trabajo, es decir, el valor de la fuerza de trabajo es menor que la fuerza de producción. Sí, por eso genera esa diferencia positiva que es la plusvalía. ¿Está? Ahora, el hecho de que el proletariado deba entregarla por la plusvalía, ¿sí? Ese proceso por el cual el proletariado entrega la plusvalía se denomina explotación. ¿Está? Quiere decir que Ahí están preguntando si se suben los esquemas, Carlos. Quedan grabados, ¿no? sí, se pueden grabar y se pueden subir, sí. Esperen que lo voy a grabar ya, si después me olvido. Este es Totoro, Zabaleta. ¿Cuál es? Este acá del medio es Totoro. Mira vos. Está Wallace ahí. ¿Qué? Wallace Este es ahí. Wallace. Este es Wallace. Lo íbamos a usar para el icono del taller de oralidad. Este soy yo. No, el que es genial tuyo es el Buda. Qué robo esa foto. Entonces, este proceso, entonces, veíamos por el cual el proletariado entrega la plusvalía, se denomina explotación. Y este proletariado, debido al sistema de producción capitalista, vamos a ver que se encuentra alienado. Alienado quiere decir que se ha vuelto extraño, se ha visto separado, también lo discutimos, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes niveles de alienación que Marx nos explica? Dice, el hombre está alienado del fruto de su trabajo. ¿Sí? ¿Qué más? Ahí puso La María naturaleza. Victoria, de la naturaleza. Muy bien, el alienado de la naturaleza. Y de otros hombres. Los otros hombres. Y de las herramientas de trabajo. Bien, de la naturaleza, de los medios de producción. Y de la familia, su condición humana y los otros hombres. ¿Está? ¿De acuerdo?
¿Sí? Por esto Marx nos va a decir que el hombre se encuentra completamente solo en la producción capitalista. Fíjense qué interesante, ¿no? Esta idea de estar completamente solo en la producción capitalista. ¿Verdad? En una sociedad donde nos jactamos de que estamos más comunicados, de la internet, de lo social, en una sociedad donde, como nos dice Byung-Han, lo privado se ha vuelto público, ¿tá? En una sociedad donde nos exponemos en Facebook, donde la gente conoce más de nosotros de lo que antiguamente hasta nuestra familia conocía. ¿Sí? A pesar de todo eso que nos parece que la pregunta es, desde el punto de vista marxista, estamos alienados. ¿Mm? Estamos alienados. Y esto también es muy interesante desde el punto de vista social, ¿no es cierto? Porque fíjense una cosa, fíjense las tres grandes contradicciones sociales del mundo globalizado. Primero, por un lado no hay vida privada. No hay vida privada. Nos dice Byung-Han, se ha perdido el respeto como distancia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por otro lado, estamos alienados de los bienes, perdón, los bienes no, de los medios de producción. Estamos alienados de los otros hombres. Ese ruido, Sonia. Perdón. Yo la silenciaremos. Ahí está. Bien. Los medios de producción, los hombres, el fruto de nuestro trabajo. Quiere decir que acá ya tenemos una gran contradicción social, ¿sí? ¿De acuerdo? Y por otro lado, también esta globalización genera una dependencia social. ¿Sí? Quiere decir que tenemos una triple contradicción, en esta sociedad capitalista posmoderna. Estamos muy solos, ¿sí? Nos diría Marx, muy alienados, pero a su vez dependemos absolutamente de la sociedad porque no tenemos forma de acceder a los medios de producción, ¿sí? Y a su vez, por otro lado, la globalización y la virtualización nos hacen públicos. Es decir, que somos un ejército de solitarios conocidos por todos. ¿Tá? Y que dependemos de todos encima. ¿Sí? Y que dependemos de todos. ¿Tá? Es decir, hoy en día son muy pocas las personas, muy pocos los individuos a lo largo, no muy pocos, no, creo que si pensemos en el individuo típico de la sociedad posmoderna capitalista, son personas que difícilmente podrían sobrevivir aunque se les diese un pedazo de tierra, por ejemplo. ¿Ah?
¿Por qué? Porque la relación de interdependencia social se ha vuelto máxima. Pero ¿cuál es nuestra interdependencia social? ¿Es el otro? No, es la relación de producción nada más. Es decir, yo estoy obligado a vivir en la sociedad porque en la sociedad puedo comprar y vender. No estoy obligado a vivir en la sociedad porque me siento bien con el otro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por Ahí eso, se plantea algo, ¿el que no está alienado se queda fuera del sistema capitalista o no? Pregunta, a ver. si querés, es decir, a ver, una de las formas, se puede pensar, ¿no? Así, de no alienarse, es estar por fuera del sistema capitalista, pero ¿cómo haces? La pregunta es simple, ¿no? La pregunta es, En algún punto, a lo largo de la historia, distintos movimientos, a lo largo de la historia, distintos movimientos han planteado, desde el punto de vista de lo ideológico y de lo práctico y de lo político, las diferentes formas de salir del sistema de producción capitalista. ¿Sí? Dejando de lado los movimientos revolucionarios. ¿Sí? Dejando de lado los movimientos revolucionarios. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el movimiento hippie en los Estados Unidos en la década del 60, que se extendió a todo el mundo como una forma formal de protesta, ¿sí?, en contra del sistema de producción capitalista. ¿Sí? Otro movimiento que ya lo nombramos hoy, ¿no? Muy, muy fuerte, es de todos los movimientos feministas que a su vez se definen como feminismo revolucionario. Doc, una cosa. Sí. Igual, por ejemplo, hoy en día, de todas maneras, una de las formas de alienación sería casi imposible que no ocurra, que es de los bienes de producción o de la naturaleza. Hoy prácticamente el mundo entero tiene dueño. O sea que eso sería casi imposible no estar alienado de la naturaleza y de los bienes de producción. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿algo más? Hay algunos grupos, como el tema de los Amish, o los que por ahí, pero siempre va a haber una dependencia. Cuando veamos más adelante en La Pampa, los menonitas, claro, Verónica. Claro, pero aún esos grupos en algún momento tuvieron que comprar la tierra. No es que fueron a una tierra y dijeron, de acá yo voy a sacar mi producción. No, necesitaron comprarla primero. O sea, es propiedad privada. Y aparte venden todo lo que es maquinaria, que arman carros y demás. Están dentro del sistema comercial. Lo que pasa es que esto está expresado en lo más puro, ¿no? En lo más abstracto, por decirlo de alguna manera. En la realidad, bueno, son algunos elementos para poder ir analizándolos. Y cuando más adelante veamos lo que es consumismo, que tiene relación con esto, vamos a ver que realmente en el consumismo es la marca más fuerte del sistema capitalista, ¿no? Del modo de vida capitalista. Hay pueblos, hay ciudades en el interior que, en el caso Walter está diciendo los mapuches, bueno, en Aluminé, por ejemplo, es muy interesante cómo se ve este tipo de relación. Hay otro tipo de producción, de relación de compra-venta, o esta cuestión, la otra vez lo hablábamos, del trueque, es decir, son formas que no sé si se puede salir totalmente del sistema capitalista. Ustedes piensen en lo que hablábamos también del tema de la superestructura. A ver, ser capitalista no es tener un celular, entrar en internet, poder entrar a Facebook o tener un empleado. Acuérdense de todas las formas, los ítems que formaban la superestructura de la forma de producción.
En la superestructura había un montón de cuestiones como puede ser el arte, la cultura, la moral, la educación. No vayan a lo que estamos más acostumbrados a que nos muestren del capitalismo. Onda, medios de producción, Coca-Cola, esa cosa muy fácil de hablar de capitalismo desde ese sentido. Vayan a los puntos que hablamos de la superestructura. Y ahí seguramente se encuentren con que realmente es muy difícil estar fuera del sistema, porque hay un montón de ítems dentro de la superestructura que son inevitables, digamos. Toda la cuestión legal, por ejemplo, las leyes de los contratos de trabajo, por dar un ejemplo, ¿no? Cuestiones que de alguna manera van regulándonos si estamos dentro del sistema. Inclusive el emprendedor también de alguna manera tiene que ser, no sé, ahí se me fue la palabra, monotributista o algo por el estilo, o sea, como que tiene que figurar de alguna manera legal, más allá de que, por ejemplo, pueda ver el fruto de su trabajo, es como que igualmente está metido por otro lado. Totalmente, lo mismo, exactamente, Benedicta, es así. Lo que yo les contaba hoy de una de mis hijas, bueno, está viendo cómo lo hace, tiene todo un tema de marketing, y bueno, y hay distintas cuestiones. No existe puro, no puede ser. Y dentro Vamos a ver, sí, Lucas. Dentro del territorio nacional, que los niños vayan a la escuela es obligatorio. O sea, no podés elegir que no vayan a la escuela. Por eso digo, cuando el doc después nos pase esa imagen en castellano, me sumo, igual, si la pasa en inglés, tenemos un montón de cosas para traducir hoy en día, pero van a haber un montón de ítems que no caen en lo fácil del capitalismo, sino que en un montón de otras cosas que hacen al sistema, es decir, que hacen a la superestructura del sistema y que son funcionales al sistema. Y ahí van a encontrar, como decía la compañera, si vos, por más que vos quieras ser un emprendedor, tenés que pagar monotributo, o por más que vivas en el medio del campo, tus hijos es obligatorio que vayan a la escuela, es obligatorio que se pongan determinadas vacunas, o sea, el sistema abarca un montón de cosas más que hablar de las multinacionales, que es lo fácil, digamos. En cuanto a educación hay distintos modelos, no los vamos a profundizar ni los vamos a, que habla de una cuestión de ¿cómo decirlo?, de escuela no graduada, ¿no? Hay distintas experiencias que se están llevando a cabo en distintos lugares, ¿no? Distintos modelos de escuelas, que no las voy a nombrar para no entrar, bueno, son para analizar. Claro. Gente que, no quiero ser explotado, pero bueno, siempre hay una relación. Pero eso también es una característica. Uy, Estoy, por ahí se me apaga. Ahora que tenés sillón nuevo. Se me apaga la cámara. Y viste que todo no se puede, o sea. Y mirá, vos. Ay, ahí estoy. No, decía, lo que hablaba hoy el doc de la superestructura, recuerden que la superestructura se puede ir modificando sin que se modifique la estructura. O sea, la superestructura puede ir sufriendo modificaciones para seguir siendo funcional a la estructura. Por eso van a ver que un montón de los puntos de la superestructura, si ustedes se ponen a analizarlos, con el paso del tiempo, dentro del capitalismo, por ejemplo, fueron cambiando. Las leyes fueron cambiando, la moral fue cambiando, la religión fue cambiando, la cultura fue cambiando, pero siempre, siempre para seguir siendo funcional a la estructura capitalista, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Sí, gracias. Muy bien. Todo lo que hace la formación para el trabajo, es decir, hablando del tema de la educación, ¿no? Es decir, cuáles son las competencias, los que hemos trabajado en la escuela, insisto, en lo técnico, en la técnica agraria o técnicas industriales, es decir, ver cuáles son los paradigmas que están dependiendo de cuáles son esos modos de producción, ¿no? Y cuáles son esos medios de producción que cada vez son mayores, más tecnificados y demás. ¿Cómo está relacionado? Fíjense, tenemos que tener más capacitación
para poder manejarse en el mundo del sistema capitalista. ¿De acuerdo? Bien. Sí, gracias. De vuelta la cámara. Bien. Entonces, bueno, yo creo que ya estamos, entonces ya voy a dejar de grabar. Ahí está. Así ya después le subo la grabación. Si alguno, nosotros como los lunes también hacemos horario de consulta y el taller de oralidad, qué sé yo. Si alguno tiene alguna duda o consulta de los temas que se vieron hasta ahora, por ejemplo, Durkheim, Weber, Portantiero, y se quiere quedar un ratito ahora, yo me puedo quedar un rato. Y hacemos consultas así a través de la cámara, micrófono, todo. Igual. Muy bien. Bueno, gente, listo, entonces. Carlos, te llamo por el teléfono porque se comunicó la maestra de la escuela por la actividad. Bueno, perfecto, listo. Bárbaro. Listo. Gracias, Nos profe. vemos. Hasta luego. Chao, Que estén chao. bien. Muchas gracias.